Amados, dicho esto, les pido abran por favor su Biblia en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, y unidos leamos los versículos 15 al 18. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 15 al 18, unidos hacemos esta lectura para la gloria de nuestro Dios. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan dice así: Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Tomen asiento, por favor. Estando sin duda en el aposento alto con sus discípulos, en un ambiente familiar de intimidad con los suyos, el Divino Maestro hace una maravillosa promesa a sus discípulos. Una promesa consoladora. Aunque ellos no lo entendieron de momento, sino hasta después, confirmaron lo que el Señor Jesús les dijo: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Él sabía lo que estaba en su corazón, porque claramente visualizaba ya las cosas que días después habrían de acontecer. Y sabiendo que Él había de ser aprendido, muerto, crucificado, y que al tercer día resucitaría y ascendería a los cielos, Él deja en el corazón de los suyos esta promesa maravillosa: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria al Señor. Paracleto, del griego, significa alguien llamado al lado de uno, que hará las veces de intercesor, de abogado, de ayudador, de consejero, de consolador, entre otras cosas. Y si hará estas veces, y de acuerdo al griego de lo que significa esta palabra, hemos de reconocer que aquel a quien se está refiriendo el Señor Jesús cuando dice otro Consolador, para cubrir precisamente ese perfil y venir a estar al lado de los suyos, tiene que ser sin duda de la misma naturaleza, no solo del Padre, sino también de la misma naturaleza del Hijo. Y por eso en el capítulo 15, versículo 26, el Señor Jesucristo quiso complementar lo que Él estaba dándoles, anunciándoles a sus discípulos. Cuando venga el Consolador, nuevamente habla del Consolador, el Paracleto, a quien yo os enviaré del Padre, dice el Señor, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Fíjese bien, el cual procede del Padre. Es el Espíritu de Dios. Es de la misma naturaleza de Dios, de su misma esencia. Y
por lo tanto es Dios. Así que puede hacer las mismas obras de Dios, pero también del Hijo. Y si el Hijo es Dios y el Espíritu que procede del Padre es enviado por el mismo Hijo, es decir, el Señor Jesucristo, entonces este verdaderamente cubrirá con creces, por llamarlo de alguna manera, el lugar que el Hijo, el Señor Jesús, deja al ascender a los cielos y sentarse a la diestra del poder de Dios. De ahí, amados hermanos, que nosotros sostenemos como Iglesia Cristiana Interdenominacional que el Espíritu Santo es una persona y que es una persona divina, y por eso sostenemos que es la tercera persona de la Divina Trinidad, porque posee los atributos de la personalidad: piensa, siente y quiere. Y es una persona divina porque procede del Padre, procede del Hijo, es de la misma esencia y de la misma sustancia, y por lo tanto tiene el mismo poder que el Padre y que el Hijo. Y solo de esa manera Él podría venir a continuar la obra del Señor Jesús aquí en la tierra. En el Antiguo Testamento, la Escritura revela la obra protectora de Dios en favor de su pueblo. El Nuevo Testamento nos revela al Señor Jesús, y el Señor Jesús nos anuncia a alguien que habría de venir a corregir, a guiar, a instruir, a animar a los suyos, que habían de continuar su obra. Y aquel que había de hacer estas funciones es precisamente el Espíritu Santo. En el capítulo 16, versículos 8 al 11 del mismo Evangelio según San Juan, el Señor Jesús deja ver también la obra ministerial que el Consolador cumpliría, que el Espíritu de verdad llevaría a cabo cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, porque el versículo 7 de este mismo capítulo 16 dice: el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador. O sea, es el mismo Consolador al que se refiere Juan 14, 16. Es el mismo Consolador al que se refiere Juan 15, 26. Y el Consolador del capítulo 16, verso 7, es el mismo Espíritu Santo. Aleluya. Por eso, en el versículo 8 que yo les anunciaba, dice el Señor: cuando Él venga, cuando el Consolador venga, el Consolador que viene de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra maravillosa que el Espíritu Santo vino a hacer cuando Él hace patente su presencia, no solo allá en Pentecostés, cuando aquellos 120 estaban en el aposento alto, sino precisamente en aquel primer discurso del apóstol Pedro. Tan es así que cuando aquellos escucharon aquel primer sermón del apóstol Pedro, de inmediato respondieron a la obra del Espíritu Santo: varones hermanos, ¿qué haremos? El Señor Jesús ya lo había dicho: cuando el Consolador venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que en el cumplimiento de esa obra maravillosa del Espíritu Santo, aquellos 3,000
aproximadamente que escuchan el discurso de Pedro, de inmediato se sienten tocados, quebrantados, movidos por la obra poderosa del Espíritu Santo, que está aplicando en sus corazones el mensaje del apóstol Pedro, que está haciendo eficaz la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para traerles redención, salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y de ahí precisamente su respuesta. Y la pregunta de ellos no es otra cosa que la confirmación de lo dicho por el Señor Jesús. Él convencerá al mundo. Es decir, no es Pedro, no es la fuerza de sus palabras, no es el rigor de su predicación, sino es el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro. Es el poder del Espíritu de Dios a través de la vida de aquel apóstol. Es el poder del Evangelio, el poder de la palabra viva, el que toca, el que quebranta, el que convierte, el que lleva a aquellos 3,000 varones para decir al apóstol: ¿qué haremos? Y por ello el apóstol Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Allí es, amados hermanos, donde empieza, por llamarlo de alguna manera, empieza a manifestarse de una manera clara y poderosa la obra del Consolador. Aleluya. Y a partir de ese momento, aquellos que recibieron la palabra y que fueron bautizados y que se añadieron a la iglesia fueron como 3,000 personas. A su nombre, gloria. Aquellos 3,000, al haber creído en Jesucristo y haberle recibido como su Señor y Salvador, recibieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a hacer morada en ellos, y ellos se convirtieron en un templo del Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir porque no recibe a Cristo. Pero vosotros, dijo el Señor, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, dentro de vosotros. Así que el Espíritu Santo, el Paracleto, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Espíritu que procede del Padre, el Espíritu Santo viene a morar a nuestros corazones para que no estemos solos, para que no estemos huérfanos, para que no nos sintamos abandonados por el pastor que no viene durante la semana. Pero el Espíritu Santo está aquí, gloria sea su nombre. Y aunque el hermano Arturo no está aquí, pero él está atendiendo allá a unos hermanos, y aunque él no está aquí, él está orando por ustedes para que el Consolador siga estando en vuestros corazones. A su nombre, gloria. Porque dice el mismo apóstol San Juan que a todos los que le recibieron, aquellos 3,000, aquellos 5,000, y ahora nosotros hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. A su nombre, gloria. Y por cuanto sois hijos, dice el apóstol Pablo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y por el Espíritu de su Hijo, que ahora está en nosotros, como prometió el Señor, y estará en vosotros. ¿Veamos? ¿Sí? Por el Espíritu que ahora está en nosotros, ahora nosotros clamamos: Abba, Padre. A su nombre, gloria. Aleluya. Hoy ignoráis, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios,
que sois templo de Dios? ¿O ignoráis que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No, no lo ignoramos, lo sabemos por la Escritura, pero sobre todo lo sabemos por el testimonio mismo del Espíritu, que no solo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, sino que además nos da testimonio de que Él está en nosotros. A su nombre, gloria. Entonces, el Espíritu Santo, amados hermanos, que está con nosotros y en nosotros, participa de una manera determinante en la conversión de las almas, no solo de aquellos 3,000 que se convirtieron en respuesta al sermón de Pedro, sino también de aquellos después 5,000, decía yo, y sobre todo ahora de nosotros, porque un día usted y yo, aunque nos resistíamos al Evangelio, aunque nos resistíamos a venir al templo, un día el Espíritu Santo tocó nuestro corazón. Él y no otro nos convenció y postrados un día a los pies del Señor Jesús, nos rendimos a Él. A su nombre, gloria. Bendito sea el Espíritu Santo, el eterno Consolador, la tercera persona de la Divina Trinidad, que está hoy con nosotros. Mónica, ¿dónde está Mónica? ¿Dónde está Mónica? Ah, bien, bueno. Gracias a Dios por la vida de Mónica, que está aquí y que ha venido hoy a la casa del Señor. Así llegamos todos un día. Quizá nos sentimos un poquito extraños, pero esa obra que el Señor Jesús hizo en nosotros, anhelamos con todo nuestro corazón que un día también el Señor la haga en el corazón de Mónica, por quien hemos de estar orando para que el Señor también transforme su corazón, le dé una vida nueva y ella también reciba la potestad de ser hecha hija de Dios. Dice el Señor Jesús en el capítulo 14, versículo 26 de Juan: mas el Consolador, el Espíritu Santo, veamos hermanos, cuando el Señor Jesucristo habla del Consolador, cuando el Señor Jesucristo habla del Espíritu de verdad, cuando el Señor Jesucristo habla del Espíritu de Dios, cuando el Señor Jesucristo habla del Espíritu que procede del Padre, se está refiriendo al Espíritu Santo. Aleluya. Entonces no nos confundamos ni pensemos, a ver, no entiendo. ¿El Espíritu de Dios es el mismo que el Espíritu Santo? Sí. ¿El Espíritu de verdad es el mismo que el Consolador? Sí. Luego entonces el Espíritu de verdad y el Consolador y el Espíritu que procede de Dios es el mismo Espíritu Santo que está hoy con nosotros. A su nombre, gloria. Dice el Señor Jesús aquí en el versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria sea a su nombre. Paracleto, alguien llamado al lado de uno, alguien que hace las veces del mismo Señor Jesucristo. Quizá en alguna ocasión nosotros hemos dicho: qué privilegio de los apóstoles haber estado caminando al lado mismo del Señor Jesús. Sí, sin duda, una gran bendición. Pero hermanos, ahora la tercera persona de la Divina Trinidad está con nosotros y en nosotros. Así que también nosotros somos bienaventurados, somos dichosos, porque de alguna manera, cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, en su persona, en su humanidad, estaba limitado para estar física, corporalmente, en diferentes lugares y al mismo tiempo.
Pero ahora, por el Espíritu Santo, el Señor está en todas partes y al mismo tiempo para honra y gloria de su nombre precioso. De tal manera que el Señor está con nosotros y en nosotros en todo momento. Y Él está, dice el Señor Jesús, para enseñarnos y para recordarnos todas las cosas. Así como el Señor Jesús enseñó a los suyos durante 3 años o 3 años y medio, así el Espíritu Santo, desde que nosotros nos convertimos al Señor y hemos dispuesto nuestro corazón, también, si algo hemos aprendido durante los años que llevamos de convertidos, es por la obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros, que nos enseña y nos recuerda todas las cosas. A su nombre, la gloria. Así que cuando usted abra su Biblia, siempre pidámosle al Espíritu Santo que Él abra nuestro corazón, para que Él nos haga entender y comprender su palabra. Y recibamos de Dios por su Espíritu la enseñanza, el mensaje que Él quiere darnos. Es maravilloso saber que si nosotros nos levantamos muy de mañana, ahí está el Espíritu para enseñarnos. Si al mediodía doblamos nuestras rodillas o abrimos nuestra Biblia para considerar la palabra de Dios, ahí está el Espíritu para recordarnos todas las cosas. Si a cierta hora de la noche hacemos lo mismo, ahí está el Espíritu Santo para instruirnos en su bendita palabra. Esa es la función del Paracleto, aquel que ahora hace las veces que en su momento hizo el Señor Jesús con sus discípulos, y que ahora, en el caso nuestro, es el Espíritu Santo, para la honra y gloria de su nombre precioso. Él nos enseña provechosamente y nos muestra el camino por donde debemos andar. Él es nuestro consejero, y por eso, a través de la palabra, Él nos dice: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Y el que nos da entendimiento, y el que nos enseña, el que nos instruye, el que nos muestra, hermanos amados, la senda a seguir, es el Espíritu Santo. Él es el que nos corrige, Él es el que nos redarguye, Él es el que nos instruye, Él es el que nos enseña. Bendito sea Él para siempre, y todo a través de su bendita palabra. Gloria sea su nombre para siempre. Él es también, hermanos, el que nos consuela, porque Él es el consolador. Él es el consolador. Muchas veces los hermanos, cuando conocen de algún problema, de alguna necesidad que nosotros tenemos, siempre en su corazón hay una palabra de aliento, de consuelo. Y gracias a Dios por la vida de los hermanos que siempre tratan de alentarnos y de consolarnos. Pero cuando es el Espíritu Santo, hermanos, el que toca nuestro corazón con la palabra justa que nosotros necesitamos en ese momento, hermanos, nuestro corazón siente un bálsamo del cielo ante la herida, ante el dolor, ante el sufrimiento por el cual nosotros podemos estar pasando. Por eso el Señor Jesús se refirió al Espíritu Santo como el consolador, porque así como el Señor Jesús consoló a las multitudes, no solo a la viuda de Naín, no solo a los hermanos a las hermanas de Lázaro, sino a todos aquellos que fueron a Él, encontraron en el Señor Jesús ese consuelo que necesitaba su alma. Y cuando nosotros venimos al Señor, ahora el Señor, por su Santo Espíritu, nos consuela, porque el Espíritu Santo es el eterno consolador que está con nosotros siempre. Aleluya. Por eso el Señor Jesús, en ese ambiente familiar de intimidad en el que Él dio esta promesa a los suyos, les dijo: no os dejaré huérfanos, no estarán solos, vendré a vosotros. Y el Señor
está con nosotros. A través de su Espíritu, según el capítulo 16, versículo 13, el Espíritu también, hermanos amados, nos guía. Y Él nos guía a toda verdad, para que nosotros, hermanos amados, en todo tiempo vivamos en la verdad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La suma de tu palabra, dice el salmista, es verdad. Y el Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Y el Espíritu es el que nos guía a toda verdad, es decir, a la palabra de Dios, para que por torpes que seamos, si nosotros atendemos al consejo del Espíritu que a través de su palabra nos da, no nos perderemos, no nos desviaremos, no nos equivocaremos, sino que estaremos caminando en la luz de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así como una lámpara que nos alumbra cada paso que nosotros vamos dando. Esa lámpara no tiene la potencia para alumbrarnos todo el camino. Así es la palabra de Dios, nos va alumbrando paso a paso en la medida en que nosotros vamos obedeciendo al Señor, al consejo, a la dirección de su Santo Espíritu, para la honra y gloria de su nombre precioso. Él es nuestro guía. Quizá el pastor, quizá el instructor, quizá el directivo, como humano, no dé el mejor consejo. Pero si nosotros buscamos el consejo del Espíritu, siempre, hermanos, el Espíritu nos dará su consejo. Tomemos su consejo para que en todo tiempo andemos en la verdad de Dios. A su nombre, gloria. El Espíritu Santo, según refiere la misma Escritura en Romanos 8:26, también es nuestro intercesor.